Jehová lo saca del espacio de la santidad o de la oruga de la santidad, porque el paraíso es como una oruga donde ahí todo es santo, santidad, y luego lo saca desde el paraíso y lo suelta. Dice Jesús: yo vi a Satanás descender desde el cielo como un rayo y a todos sus secuaces. Pero allí en el jardín del Edén, en el paraíso, también establece un jardín y trae su creación a relucir. Todos sabemos todo lo que aconteció en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, pero establece el hombre en el jardín, aún correspondía al paraíso, donde toda la santidad. Adán y Eva se movían de una manera en el espíritu y caminaban, no había transporte, era simplemente en el espíritu. Estaba allí los famosos ríos donde ellos se movían en el jardín. Pero para nosotros mostrar a Dios en realidad que le amamos, Dios establece en nosotros retos de obediencia, porque sin obediencia jamás podremos agradarle a Dios. Él pudo habernos salvarnos sin establecer nada o sin ponerle condiciones, porque Él todo lo que hace lo hace por amor. Pero Él puso el hombro allí, totalmente nació inocente y permanecía inocente. La palabra ino quiere decir sin conocimiento. Inocente, sin conocimiento. Simplemente había una relación de padre e hijo, una relación totalmente espiritual. Entonces Satanás siempre quiso arrebatarle el trono a Dios desde el principio, y esa misma codicia la transfiere al corazón de Eva. Y cuando le transfiere esto a Eva, Eva en realidad atesora el conocimiento corrompido que Satanás aporta, y en realidad también quiso ser igual a Dios. Entonces, cuando ella quiere ser igual a Dios, Dios se le revela para mostrarle su pecado, su desobediencia. Pero quien tenía la responsabilidad de este legado, de las pautas trazadas, era Adán. Entonces Dios, que llama, es Adán. Adán, Adán, ¿dónde está Adán? Él lo está viendo, pero él quiere escucharlo, porque entró en él un temor, entró miedo, porque ya el pecado se había apropiado de él. Y en la dispensación de la inocencia recibe una gran amonestación. Y entonces así somos nosotros mismos delante de Dios cuando estamos o hemos hecho algo malo. Queremos escondernos, queremos esquivarlo, queremos hacer cosas para que no nos vean. Entonces ellos comenzaron a descubrir su vergüenza y comenzaron a cubrirla con hojas. Pero Dios sabía que esas hojas se secaban, que no podían permanecer con la savia o con la clorofila de su árbol original, porque había sido desprendida del árbol original. Entonces se cubrían con hojas, pero esas hojas se secaban, más hojas, se secaban, más hojas, se secaban, más hojas, se secaban. Entonces el hombre queriendo tapar su vergüenza, y Dios ve que nunca van a terminar. Entonces viene Dios y mata el animal. ¿Ves? Primer animal muerto. Entonces Dios, con la piel del animal, le cubre su vergüenza. El hombre cayó, pasó de inocente a culpable. Es diferente a nosotros. Nosotros de culpable, de inocente, cruzamos por culpable, pero hemos sido justificados. Pero Adán no fue justificado. De inocente a culpable. Entonces sigue navegando. Entonces llega una época donde se llega a la dispensación del gobierno humano, fue en Génesis 6, donde el hombre comienza a depravarse de una manera increíble.
inocencia, conciencia, cuando ya ellos conocen que habían cometido el pecado, entonces ya habían conocido el bien y el mal. Entonces se llama conciencia, con conocimiento. Luego se llega a la dispensación del gobierno humano. Se habla por ahí de unos ángeles que vinieron del cielo y que procrearon con las hijas de los hombres. Ahí fue donde hubo una gran depravación de la humanidad. ¿Cuánto lo creen? Ustedes están como serios. Es verdad lo que lo estoy diciendo, está ahí. Sonríe, que bonito le hablo. Luego, cuando llega este tiempo, dice Dios, me arrepiento de haber creado al hombre, porque en su corazón solo existe hacer el mal de continuo en continuo. No hay en él manera de arrepentirse, de hacer el bien. Es el mal y 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 el mal. Entonces Dios después, más adelante, hay una simiente que se llama la simiente de Enoc. Si hubiera un micrófono inalámbrico fuera mejor. La simiente de Enoc, porque Abel era quien traía la simiente de Cristo desde el cielo. Nace Caín, el primer fruto del pecado. Quiere decir, Caín quiere decir en el original adquisición, el primer fruto del pecado. Pero Caín mata a Abel por aquella hermosa ofrenda que Abel había ofrecido en amor a Dios. Entonces nace uno que se llamó Enoc, que quiere decir en el original designado. Designó a Abel para continuar con la simiente de Cristo. Luego, cuando cruzamos a la dispensación del gobierno humano, donde toda aquella época fue totalmente de pecado, aparece una época, se llama la época diluviana, donde Dios quiso dejar detrás todo eso y cruzar con la simiente de Cristo. ¿Estamos aquí? Cruzar con la simiente de Cristo. Hemos comenzado en Génesis y venimos caminando, ¿no? Y quiso dejarla. Noé fue justo delante de Dios y encontró delante de Dios un testimonio digno de ser tomado en cuenta. ¿Qué sucede? Había una relación entre Noé y Jehová, una relación hermosa entre ellos dos. Noé es descendiente de Enoc, viene caminando, hijo de Lamec. ¿Lo han leído? Claro que sí. Entonces, Dios quiso dejar todo ese pecado detrás y quiso establecer un diluvio para borrar todo. Pero en ese trato con Noé le dio un mandamiento, le dio la forma de cómo salvarse de aquella generación totalmente pecaminosa. Ya ustedes saben cuál fue. A un arca. Entonces el pueblo no escuchó a Noé, su prédica, su mensaje, que Dios había dicho esto. No creyeron nada. Nada. Se burlaban de él, como en estos tiempos, que a veces se burlan de nosotros. ¡Ven, los evangélicos, los aleluya! ¡Oh, que Cristo viene, ese no viene! ¿Y qué viene? No viene nada. Así lo es. ¿Y qué tanto tiempo tenemos que lo están diciendo que viene? Y algunos de nosotros los cristianos a veces también deseamos que viene, pero cuando nos enfermamos, entonces no queremos que venga. Llamamos a Gini Ávila para que ore por nosotros. Hermano Andrés, ora por mí. ¿Pero qué viene? No viene, sí viene. Entonces Dios estableció esa época, la época diluviana. Manda el diluvio, 40 días, 40 noches, todos ustedes lo saben. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Cuánto esto, aquello, los animales que entraron en el arca, todo esto. Venimos subiendo, ¿ok? Y ya usted sabe, un cambio. Entonces Noé tenía 3 hijos. Jafet, ¿cuál era el otro? Cam, y había otro. Ah, ok. Entre ellos estaba la simiente de Cristo. Sobre ellos. Que estaba ahí, que tenían que cruzar para llevar a cabo lo predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo entendemos?
Pero también entendemos que después de los 40 días y 40 noches de agua y de lluvia, hubo un tiempo, hubo una paloma. Acuérdense que hubo una paloma. Esa paloma iba y venía. Hubo una paloma. Simbolismo ya del Espíritu Santo tratando con Noé. Una relación con Noé. Porque el Espíritu Santo, literalmente hablando, siempre ha sido simbolizado en paloma. Había una paloma, hubo una paloma. Pero hubo un tiempo donde la paloma ya no regresó. Mediten en eso, estudienlo y váyanse al espíritu de revelación a ver qué pasó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega ese tiempo, ya se secaron las aguas. Todo se secó, la tierra nuevamente tomó su color y Noé planta una viña. Entonces, dentro de esa viña, sabemos lo que ocurrió también. Preparó un vino, un saoco, porque lo dejó fermentar y se emborrachó, no fue un digestivo, ¿no? Entonces sabemos lo que pasó ahí con Can. Can, cuando vio su desnudez, comenzó a burlarse de él. Algunos exégetas o algunos eruditos dicen que lo molestó sexualmente, cosa que no está registrada en la Biblia, ¿no? Y se estableció una vergüenza. No se le duela. Entonces Abraham mandó una maldición, una palabra. Esa palabra tenía que hacer rema. Cuando lo maldijo, el reino de las tinieblas, los principados, las potestades cayeron sobre Carlos, lo invadieron, los demonios. Pero hubo otro que honró a su papá, el cual llevaba la simiente de Cristo y continuó hacia adelante. Can, en su maldición, se mudó a los territorios de África. Y toda esa familia de África que comenzó con el vudú, con todo aquello, con brujería, con todo esto, con aquello, era linaje de Can. Eran de piel morenas todos, como los africanos. Cuando ustedes revisan en los mapas para donde ellos fueron distribuidos, cogió hacia allá. Todo el África. Por eso el África es totalmente muy lacerado por la brujería, por todo aquello. Bueno, venimos subiendo. Entonces vino otra época. ¿Cuántos están aquí? La época diluviana. La época diluviana. No, la época de la Torre de Babel. Ya pasamos la época diluviana. La Torre de Babel. La palabra Babel quiere decir confusión de religiones. Había muchas religiones que nacieron en aquella época y se estableció confusión de religión, confusión. Ellos trataron de llegar a ser a Dios lo mismo que tenía Satanás en su corazón, ser igual a Dios. Ellos también quisieron llegar al trono de Dios, pero esta vez bajo un método diferente. Comenzaron a hacer ladrillos y andamios y scaffold y eso y todo eso para llegarse al cielo y ser también igual como Dios. Pero Dios vio en su corazón que su intención era verdad, llegar allá o ir allá y continuar, pero era imposible. Es cuando Dios entonces trae la confusión de lengua. Entonces son esparcidos en toda la nación y fueron regados. Entonces cuando se establecen las diferentes religiones, las diferentes lenguas, los diferentes idiomas en la expansión de la Torre de Babel. Eso quiere decir Babel, como la Babilonia, confusión. Y después es cuando aparece la dispensación de la promesa, el trato con Abraham. Abraham era filisteo, eran paganos. El linaje de Abraham era pagano, hacían ídolos. Vivían de la venta de los ídolos, de la ganadería, de la agricultura. Pero Dios vio en Abraham un hombre totalmente diferente. Vio en su corazón en que en esos ídolos no había solución. Cuando Dios ve la intención del corazón de Abraham, es cuando Dios trata con él. Se le revela. Cuando se le revela y esa voz truena
dentro del sistema de Abraham, del sistema almático de él, en el espíritu de Abraham. Lo está oyendo, pero no por los oídos literales. Lo está descompensando por dentro. Y cuando esa voz de Dios entra al sistema de Abraham, trae sobre él un convencimiento en fe. Y por eso hemos llegado a la dispensación de la promesa, porque todo ha de ser representado en fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Entendimos? Inocencia, conciencia, gobierno humano, época diluviana, la época babilónica, y llegamos a la dispensación de la promesa. Entonces aquí es donde tenemos toda esta escritura. Entonces el legado de la dispensación de la promesa se manifestaba a través de pactos, sacrificios y señales. ¿Lo podemos entender? Pactos, sacrificios y señales. ¿Qué me puede hablar de un pacto? Uno de los pactos que Dios hizo con Abraham, una mano. ¿Está ahí escrito? Un pacto. Un pacto que Dios hizo con Abraham. Luis. Que lo iba a bendecir y que como dice la palabra, lo sacó afuera, que como las estrellas, que si la puede contar innumerable, así será su descendencia. Ah, ok, esa es una promesa. Sí. Vamos a hablar de cuál es un pacto. ¿Cuál es el pacto del fin? Sí, te sabes, claro que sí. Está escrito ahí. ¿Cuál fue el pacto, pastora? Que tu descendencia va a Esa es una promesa. Pacto, escrito está. Tráeme tantas becerras. Tráeme un palomino. Tráeme esto. Tráeme aquello. Tráeme lo otro, porque voy a pactar contigo. Quiero establecer, quiero sellar un pacto contigo. Y luego cuando hace este pacto, entonces establece promesas. Claro, Dios es un Dios de pacto. Yo creo en el pacto del Calvario. Pero usted cree un pacto nada más solamente en eso, y en el sentido general usted cree que usted puede pactar. O yo puedo pactar con usted, pastora, si usted me hace un dulce muy hermoso, le prometo que yo estaré todos los días por la mañana. No, yo eso no sabe. Es un acuerdo. Dios respeta, por ejemplo, tanto los pactos, que aún los gabaonitas habiendo hablado mentira a Josué, Dios respetó ese pacto, ese fue un pacto. Duramente. Y Dios lo respetó aún sabiendo que ellos estaban hablando mentira. Sí. Yo me refiero, hermano, por ejemplo, pactar una ofrenda. ¿Usted cree en eso? Pactar una ofrenda. Por ejemplo, usted dice, yo voy a hacer una ofrenda del pacto. Por ejemplo, yo voy a hacer una ofrenda del pacto para que por mi familia. No voy a hacer un negocio con Dios, pero pactando, por ejemplo, en los canales de televisión hacen una ofrenda del pacto. Si creen el pacto, El reino de los cielos no tiene precio. No, y Dios no le está reduciendo un brazo a nadie para que... Yo entiendo el principio. Yo voy a pactar, voy a dar una ofrenda de tanto para que yo haga esto con mi familia. Porque eso es una promesa, es gratitud. Por ejemplo, Abraham hacía pacto con el Señor. Cuando Dios lo bendecía, a todos los hombres de Dios venían y pactaban y daban una ofrenda de bendición. No como ahora, sino que en ese tiempo se hacía era, se mataba un cabrito. Ah, eso viene más luego, la dispensación de la ley. Ok, también ya entendía la pastora. Ya Dios va avanzando el pacto. Cuando Dios cierra un pacto ya no lo vuelve a abrir porque ya trató de esa manera. Se llama eso, eso tiene otro nombre. Eso se llama dispensación. Es un periodo de tiempo determinado en que Dios trata con el hombre de una forma determinada, específica. Cuando ya Dios establece un pacto específico y está en él, cuando lo cierra, ¡pum!, cerró. No vuelve más atrás. Lo que vamos somos nosotros y queremos ir a coger ese pacto para traer hacia acá, donde no es así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas. ¿Por qué le dice esa palabra no temas? Una mano levantada.
Pronto, por favor. Ok, estaba. Otra palabra, otro aporte. ¿Por qué? No temas. ¿Por qué? Claro, porque lo que él estaba diciendo tiene que su temor, porque hay cosas que no dicen son tan grandes. La dimensión de Dios y la dimensión de Abraham como hombre es demasiado poderosa, la de Dios. Pero Dios se le quiere acercar a Abraham. Entonces no se le acerca a un sueño, se le acerca a una visión, él lo está viendo. Pero Abraham, al no estar acostumbrado a estas cosas, si Dios no le advierte, no tema, se va en temor. Y dentro del temor, cuando llega el temor, quien lo visita es el diablo, porque el diablo es el único que infunde temor. Pero Dios le advierte y le dice, no temas, soy yo. Automáticamente él entra en una alerta y sabe que le está hablando Dios, porque la voz es diferente. Los ídolos no hablan. La voz lo remueve por dentro, el sistema almático, el espíritu, lo remueve y le dice, no temas, pero como un trueno. Él está escuchando esa voz. Como Jesús le dijo a Pedro cuando caminaba sobre el agua, que creían que era un fantasma. Un fantasma, soy yo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una alerta obligada, porque la dimensión carnal de Abraham delante del potencial de Dios espiritualmente se desintegra a Abraham. Entonces Dios tiene que advertirle, no temas, soy yo. Soy yo, tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lo llevó afuera. Después que lo dice, no temas, lo lleva afuera, no literalmente hablando. Lo saca, porque hay una relación ya de padre a hijo en el espíritu. Están bregando por fe en el espíritu. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Está confirmando cuál es la promesa, qué va a hacer con él, qué va a llevar a cabo, porque hay una palabra que tiene que ser inventada nuevamente, el plan de salvación. Y ahí va Cristo, cruzando, desde el principio viene Cristo. 4 dimensiones de Cristo: el predestinado antes de la fundación del mundo, el profetizado, Jesús hombre, y el resucitado. 4 partes, dimensiones. Es el mismo en Dios, pero con 4 diferentes formas. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió de la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué representan aquí este pacto? Una mano. Hermana Susana, ¿qué representa el pacto? ¿Por qué quieren estos animales para pactar con él, hermana Susana? Pacto de Dios para con Abraham. En los sacrificios de estos animales, ¿qué quiere llevar Dios a cabo? Confirmar la promesa que ya le había dicho anteriormente. Tráeme esto, para sellar la promesa, para confirmar la promesa. ¿Lo entienden? Ok. ¿Lo entienden nuevamente? ¿Qué representan las aves de rapiña allí? Otra mano levantada. Las aves de rapiña son los temores, las cosas que nos embargan a veces. ¿Qué representan, Luisito, las aves de rapiña? Es como que las aves son como la paloma, como indefensas. Literalmente, ¿qué representan las aves de rapiña? Los enemigos. Los demonios. Dios no los ilustra de esta manera, aves de rapiña. Pero Abraham estaba allí luchando para efectuar este holocausto, para confirmar la promesa. Entonces las aves de rapiña, los cuervos, los buitres, estos animales, querían comerse la ofrenda que sellaría la promesa, el pacto de la promesa. Entonces Abraham estaba en una agonía. ¿Cuál era esa agonía? Epifanio. ¿Cuál era la agonía de él? No me quería dormir porque Se cansaba. ¡Yo! levantándolo. Pero volvían los demonios a consumir, a impedir que eso se efectuara.
Porque los demonios, dice Romanos 1, que Dios le dio forma a los demonios de aves, de cuadrúpedos, de esto. ¿Lo ha leído Romanos 1? Y que Dios le cambió la naturaleza. Y que le dio una naturaleza corrupta. Entonces estos demonios representados o activados en aves querían comerse la ofrenda para sellar la promesa. ¿Y Abraham? ¿Qué pasó con Abraham entonces? Se durmió. Se cansó y se quedó bloqueado. Pero ahí vino Dios. A enseñarnos que cuando nosotros flaqueamos cansamos, ahí está el proviso. Se cansó, se durmió, no soportó. Fue vencido. En el anochecer, 6:30 a 7. Se noqueó. ¿Qué pasó luego? Una gran oscuridad. Vino Dios entonces. Vino una gran oscuridad y tuvo que intervenir Dios desde el cielo y pasar una antorcha sobre el holocausto y consumirlo para sellar el pacto de la promesa. ¿Me entiendes? Levante la mano, no te lo entiendes. ¿Tú sabes? Lo que dice en Gálatas 3:6, a donde habla del pacto de Abraham. Por ejemplo, aquí dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Esa ya es profetizando el alcance de los gentiles. Ya. Se selló la promesa. Ahora hubo otra parte que se llamó la señal. ¿Cuál fue la señal, pastor? Eso fue en la época del diluvio. La circuncisión del prepucio. No saltamos ninguno. Ay, Dios. ¿Para qué fue la circuncisión del prepucio? La manito levantada. ¿Y para qué fue? La circuncisión en el prepucio. ¿Qué nos enseña la circuncisión, sierva querida? ¿Cómo te digo, Andrés? Un pacto. ¿Eh? Otra hermana de vida. La circuncisión, ¿qué nos representa? Hermana Yasmel, ¿qué nos representa la circuncisión? Sí. Vamos a ver, Giovanni. Hermano Genio. La circuncisión representa el pacto con Dios, pero también para Diferenciar. Para separar. El que no estuviese circuncidado no era parte del bizcocho. No podía comer del bizcocho. Porque a través de la señal de la circuncisión era cuando se eligió el linaje de Abraham. Por eso fue que cuando Dios se apareció a Moisés quise matarlo porque no había circuncidado a hijo. ¿Lo entendió ahora, pastor? Yo me la sabía, no me recordaba. Está bien. La circuncisión es para separar el linaje escogido. Y como esa de es la Dios. ley, fue la gracia de nosotros. ¿Estamos bien? Ahora falta otro principio. Dice hermano que también hay diferentes, ¿cómo se dice? La del prepucio y la del corazón. Esteban. La gracia ¿Cuánto nos quedan de tiempo?
Hay otra parte. Me quedan 20 minutos. Otro principio muy importante, que fue el sacrificio de Isaac. ¿Qué representa el sacrificio de Isaac? Una mano levantada. El sacrificar a Isaac. Probarlo en fe. A ver si tú me obedeces, ¿verdad? Sí. Tú dices de boca que sí, que tú me obedeces. Pues yo quiero ver si es verdad. A ver si es verdad que tú me amas. ¿Por qué? Porque tú estás compartiendo tu corazón con Isaac conmigo. Por ahí no, Isaac está entronado en tu corazón. Y ahí estoy yo. Pero yo no puedo llevar a cabo lo que quiero hacer contigo mientras esté Isaac ahí. Te lo voy a quitar. ¿Está oyendo? Sácame Isaac de ahí. Ponme a mí solo. Ahí. Sácalo de ahí, ponme a mí, porque lo que voy a hacer contigo es poderoso. Y tu corazón está ya dividido. Pero yo no quiero la mitad de tu corazón. No, la mitad no. Ni un chin tampoco, como dice la República Dominicana. Es todo o nada. O me da tu corazón entero o nada. Tampoco me dé sobra. Y que no me lo dé ni que mañana y pasado sí, mañana no. No, así no. Es ahora que lo quiero. Yo como que le digo, déjame la idolatría que tiene con muchachos. Sácalo del corazón. Abraham hacía su sacrificio detrás, en su zona, en su agricultura, detrás. Pero esta vez quiere un sacrificio diferente. No lo quiero detrás, que me lo sacrificie detrás de la casa. Tiene el corazón. Yo quiero sacarlo, pero quiero que me lo lleve a un lugar específico para que me lo sacrifique allí. ¿Cuál fue ese lugar específico, hermana Clara? Ah, ok. Hermana Blaine, ¿dónde fue ese sacrificio específico? ¿A dónde? ¿A dónde iban a sacrificar a Isaac? El monte Moriah. En el monte Moriah. ¿Qué tiempo le dio Jehová, hermana pastora, a Abraham? Ya bajó, le mandé la policía. 3 días. ¿Cuántas horas hay ahí? 72 horas. ¿Por qué no le digo sacrifica mano detrás? Una mano levantada. ¿Por qué no le digo sacrifica por donde tú acostumbras a sacrificarme? ¿Por qué le da 3 días? Semana llamé, ¿qué fue? ¿Para qué? Para que en ese tiempo específico se lo desprendiera de su corazón y se resignara a dárselo de inmediato. Entonces, en esos 72 horas de camino, Dios iba tratando con el corazón de Abraham. Y iba saliendo del corazón de Abraham Isaac. Iba siendo despojado Isaac. Iba siendo sacado Isaac en esos 3 días de camino. ¿Se lo doy? Oh, sí, pero si no se lo doy. Oh, wow, porque me lo dio en mi vejez. Wow, y esto lo último. Pero yo le creo a él. Sí, Dios, él que me lo dio, yo sé que me lo va a devolver. Oh, sí, ok. Oh, ¡pum! Llegó a Monte Moriah. Hay una pelea en el espíritu, la parte paterno-filial. Oiga, paterno-filial, eso no se puede, eso, yo estoy seguro que la pastora por los Josué da lo que haya que dar. Eso está ahí en el espíritu, porque Dios lo pone. Yo lo veo a Dios todito. El Señor le cuida 1000 años. Paterno-filial, ese amor estaba ahí, ese amor estaba vigente en el corazón de Abraham. El amor paterno-filial Una batalla. y el amor ágape, están ambos ahí. Entonces Dios tenía que romper eso tenía que desbaratarlo, destruirlo, para establecerse él y llevar a cabo la misión que tenía con Abraham. Pregunta, entonces esos 3 días era para
necesario para que él se decidiera en el espíritu a darlo. Cuando se decide en el espíritu a darlo, ya el sacrificio sale fácil. Entonces cuando Dios ve que ya pone el muchacho allí, lo entiende, busca la leña, y Abraham argumenta con su papá, ¿y a quién es que vamos a sacrificar? Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el cordero? Dice, la ofrenda está hablando. La ofrenda está hablando. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, pero ¿dónde está la ofrenda? Nada, Abraham callado. Cuando viene Abraham, ¡pum!, en un descuido lo amarra. Después de la leña tendida. Encima de la leña. Y la baqueta aquí. El fuego. Nuevamente comenzó a tronar la voz en el corazón, porque ya se lo había desprendido en su corazón. Ya la ofrenda contundente o literal ya era fácil, ya lo había entregado, ya lo había dado, se había resignado, ya no era de él, era del mismo que se lo dio, que tenía el poder para devolvérselo. Luis, ¿qué pasó? ¿Tú sientes que quiero decir algo? Hola, ¿te está riendo? Sí, que en esta mañana podemos aprender 3 principios para aplicar a nuestra vida que nos enseña Abraham. Escuchar primeramente la voz de Dios, porque si no escuchamos, ¿cómo vamos a confiar? Primeramente escuchar, confiar y obedecer. Y depender. Sí. 4 principios. Eso nos deja el Señor en la enseñanza en esta mañana, porque tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Tú crees que es fácil? Eso yo lo subrayé aquí. Que dice, y Jehová se le reveló a Abraham. Jehová se le reveló y Abraham lo escuchó, le creyó y le obedeció. Esas son las 3 cosas que necesitamos. Sí. Primero escuchar, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando ya escuchamos, podemos discernir cuando nos habla Dios y cuando nos habla el enemigo. Amén. ¿Usted sabe que el enemigo habla en la Biblia también? Le habló a Eva allá. Y también habla el hombre, dice el apóstol Pablo. No habla el espíritu ahora le hablo yo como hombre. Ahora, ¿qué representa el monte Moriah? Isaac es genotipo, es tipología de Jesús, porque es el hijo según la promesa en el espíritu, donde nace de una condición imposible. Hubo una intervención totalmente en el espíritu de Dios, del poder de Dios, manifestado en la ancianita y en el anciano, que no había ninguna manera posible para que se llevara a cabo esta promesa. Entonces se hace rema esta promesa, se lleva a cabo, se ejecuta, se manifiesta en tipificando al Cordero que habría de ser inmolado en la cruz del Calvario, en la Gólgota, donde mismo iban a sacrificar a Isaac. ¿Lo entendemos? Entonces Dios pactaba con el hombre, pero siempre preservaba su simiente, porque era una simiente totalmente separada a través de la circuncisión del prepucio. Los esclavos, los recién nacidos, aquellos, todos ellos, era para separarlos. Entonces hay un poder que se llama el poder de transferencia, que viene más adelante, donde cada uno de los patriarcas van muriendo a través de la confesión, transfiere al que proseguía. Lo hace Abraham sobre Isaac,
cuando tenga agonía Isaac que va a morir, no se quiere llevar esa bendición al sepulcro, sino la quiere transferir. Y entra un problema de convulsión terrible. Pero había una promesa, que el mayor serviría al menor. Y se transfiere la promesa. Y se incuba en el sistema almático de Jacob. Y se lleva a cabo la simiente del pacto. Entonces viene Dios y en Génesis 15, 13, le dice: tu simiente habitará en tierras extrañas y serán allí oprimidas y esclavas por 400 años. Pero no te preocupes, que cuando llegue la maldad de los amorreos, de los jebuseos y de todo lo feo al colmo, pues entonces yo le entregaré y lo sacaré con plata y oro, los bendeciré. Pero es necesario que yo establezca en esta tierra que yo soy Jehová y que no es el faraón. Soy yo, no el faraón. Entonces va transfiriendo. Y ahí cuando transfiere en Génesis 27 a Isaac, y Isaac a Jacob. Sobre Jacob lleva una palabra, pero vuelve Jacob y pacta en Peniel. ¿Cuál fue el pacto de Peniel, hermana pastora? ¿Cuál fue el pacto de Peniel? Hermana Raquel, hermana Raquel, él iba sin nada, corriéndole a Esaú, acuérdense. Iba sin nada, sin un odre de agua, no llevaba nada, provisión. Y llegó a un lugar donde era tenebroso, un desierto. Ustedes se están acordando ahora, se están refrescando. Y cogió una piedra. ¿Y qué hizo con la piedra? ¿Y qué más hizo? ¿Y qué más hizo? Y pactó con Dios. Se llama el pacto jacobiano. Le dijo: si me bendijeres y me dieres pan para comer y vestido, ¿qué daría? El 10%. ¿Entendió? Gloria a Dios. Parece estar. Sabe que uno todo lo sabe, pero se le duerme. Hay que renovar. Pactó Jacob con Jehová. Hicieron un pacto, Jacob, el usurpador, el mentiroso. Hicieron un pacto y Jacob. Entonces Jacob llevaba sobre él el legado del pastoreo de quién? De Abraham. Transferido a Isaac y de Isaac a Jacob. Es el poder de transferencia a través de una confesión. Vamos a leer algo aquí, por favor, Génesis. ¿Me quedan 30 minutos? ¿Cómo va a ser? Un minuto. En dólares o en pesos. Ya me voy a ir, pastor. Porque aquí. Oye, oye. Eso para con la hermana. Amén. Está buena la escuela dominical. 27-24, Génesis 27-24. Génesis 27-24. Ay, Dios mío, Señor. Porque aquí manda Jehová. Sí. Párese, sierva, párese. Sigues hasta el. Yo te aviso, me voy a parar. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo a Isaac, su padre: acércate ahora y besa
Amén. Ahí vemos la transferencia del pacto, transferencia sobre Jacob. Todas esas virtudes del cielo vinieron sobre él así. Jehová metió todo en su sistema, en su alma, en su espíritu. Entonces cuando él va caminando va sin nada, pero lleva toda esa transferencia, toda esa palabra, toda esa cosecha de palabras dentro de su sistema, totalmente. Cuando llega donde Labán, ídolos, Labán tenía los terrenos, tenía los pastizales, tenía las ovejas madres, tenía los corderos jóvenes, tenía los padrotes, pero no prosperaba en el rebaño de Labán, el tío de él. ¿Por qué? Porque estaba totalmente cubierto de idolatría. Pero cuando llega Jacob con todo eso, comienza, separa el rebaño conforme a lo que le había aprendido de sus padres, pone las débiles en un lugar, los recién nacidos en otro, los que están enfermos en otro, y así los separa y comienza a sanar por partes. Y a medida que se van reponiendo, los va poniendo a crear fuerte con fuerte. Quizás comenzaron a nacer los corderos fuertes, comenzó el rebaño a nacer en parejo, comenzó a multiplicarse. Los que estaban enfermos comenzó a sanarlos. Cogía los corderos y se los ponía en sus brazos y con un tetero los alimentaba. El rebaño iba así, iba así, iba así, iba así. Y ya usted sabe lo que ocurrió ahí. Fue engañado tantas veces, todo eso lo sabemos. Sabemos cómo le arrebató el rebaño a Labán, también lo sabemos. Un segundo más. Entonces, regresa nuevamente. Y nuevamente viene otro pacto. ¿Cuál fue ese pacto? Subió a lobo el ángel de Jehová, luchó al sol. Ahí queda sepultado Jacob y resucita Israel. Ahí queda sepultado Jacob, la coja, la oveja coja. La oveja coja es esa. Ahí quedó enterrado Jacob, el usurpador, y ya la dimensión que Dios comienza a tratar con Israel es totalmente diferente. Entonces aquel pacto de los diezmos que se darían, entonces comienzan a practicarse nuevamente en Israel. Viene ese tiempo de yo no sé cuánto y esto y aquello, los 400 años de cautividad, la dispensación de la ley, los pactos davídicos, viene cruzando todo eso. Después Dios viene aquí, hace eso y anuncia en el plan profético la manifestación de Jesús y de Cristo, que es en esta dispensación donde estamos funcionando ahora. Apareció la dispensación de la ley, pero la dispensación de la promesa y la gracia son aliadas. ¿Por qué son aliadas? Vamos a ver una mano. Porque ambas son justificadas en fe. Ambas eran por fe. Abraham era en fe. La dispensación de la promesa era totalmente en fe. Y ahora en la dispensación de la gracia, ¿cómo es? Porque por fe sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No es por obra como las obras de la ley, sino por fe. No por obra para que nadie se gloríe, sino por fe, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de la sangre. ¿Por qué Jesús no predica salvación? ¿Por qué? Simplemente anuncia, el reino de los cielos se ha acercado. Porque todavía no había muerto. Todavía no había muerto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Lo entendemos? Necesitamos más tiempo para leer esta clase, pero nos sometemos a lo que mandan las autoridades de nuestras iglesias. No, sigue, no se te ha dicho. Después vamos a hacer la clase de 2 horas y el culto de Sigue de la clase. Sigue de la clase. Para que aprendamos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, no es por obra, para que nadie se gloríe. Le leo la profecía de cuando iba a ser cerrado el pacto de la ley. 613 leyes rituales, no había bautismo, había lavamientos,
porque Jesús le convierte las aguas que tenían la boda de Canaán y le rompe la tradición, se la convierte en vino. ¿Qué pasó? No se purificaron, todo quedó igual. Porque ya Jesús venía transcendiendo un poder en el espíritu. Habían tantas tinajas que cogían tantos cántaros para lavarse los pies, lavarse las manos, esto y que aquello, el rito y que lo otro, y que lo otro, y nada. Siempre desobediente. Se las convierte en vino, no se lavan, no se purifican, y que todo sigue igual. Entonces, ¿por qué el segundo vino es mejor? Porque el primer vino empalagaba, emborrachaba, le robaba la identidad, perdía la identidad porque se emborrachaban de religión, con dioses paganos. Entonces él estableció, dígalo, el segundo es mejor. El segundo Adán es mejor que el primer Adán, más conveniente, porque aquel era espíritu viviente y este es espíritu vivificante, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. No es por lo que tú hagas, es por lo que él ya hizo. No es por lo que tú hagas, aunque te vayas de la capital a Higüey a pie, eso no es, fue lo que él hizo. Fue lo que él hizo. ¿Cuánto creen que su sacrificio fue perfecto? Fue perfecto. Digan conmigo, fue perfecto. Fue perfecto. Vamos a leer esto por último y entregamos a nuestra pastora. Zacarías 11. Zacarías está antes de Malaquías o de quién. Zacarías, esos libros por ahí son medio difíciles de encontrar. Aquí está, Zacarías 11. Aquí vamos a ver algo, un rompimiento, ¿ok? Abran el entendimiento para que podamos entender algo aquí. 11, verso 7. Leemos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, lean, al uno puso por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también ellos, mi alma se aborreció, su alma y también mi alma, el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañero. Tomé luego mi callado gracia a Cristo y lo quebré en el Calvario para romper mi pacto que concerté con las naciones, con los pueblos, con las 12 tribus. Y fue deshecho ese día el pacto. Y así conocieron los pobres de rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y le dije, si os parece bien, dame mi salario. Si no, pues dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, Judá. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y quebré luego el otro callado, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Esas 30 piezas de plata contaminaron el templo. Y dijo Jehová, ahí no habito más. Ahora escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y todos me conocerán. Y serán injertados los gentiles por la maldad de ustedes. Otro pueblo que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Vamos a buscar a Miqueas 4:7. Y ahí ya perdimos. ¿Lo tienen? Pero desde el 6, Miqueas 4, 6, 7.
En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea a Jacob y recogeré la descarriada, los gentiles, y a la que afligí, a Agar, la sierva de Sara, y pondré a la coja como remanente a Jacob, y a la descarriada como nación robusta, a la iglesia. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre, pero no en el monte de Sion terrenal, sino en el de arriba. De la coja un remanente, de la descarriada nosotros, una nación robusta, la iglesia. Seremos billones y billones y billones, pero de ellos solamente un remanente. Y también entrará Ismael a la salvación, al plan de salvación. Porque hay una promesa en Génesis 16, donde Dios le dice a Agar, ponte sumisa, humíllate delante de tu mujer, de tu sierva. Ve, ponte sumisa. Él será fiero, los talibanes, lanzadores de arco, los talibanes. Pero de ellos también haré 12 príncipes. Y entrarán a través del sacrificio perfecto de la cruz de los Calvarios, donde todas las naciones han sido injertadas. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre, porque ya todos somos uno en Cristo Jesús. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga y hasta esta clase. Padre, te damos gracias, porque lo segundo es mejor. Gracias porque no por lo que yo haga, sino por lo que ya tú has hecho. Yo sé que yo no tengo fuerza para salvarme, pero tengo dentro de mí el Espíritu Santo que me guía a toda justicia y a toda verdad. Santifícame en tu palabra y en tu verdad, porque en tu palabra hay vida. Padre, en el nombre de Jesús presentamos la congregación, esperando que hayas recibido esta palabra y que pueda entender su identidad. ¿Por qué somos iglesia? ¿Para qué somos iglesia? ¿Y por qué tú nos has salvado, Señor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya.